Dice usted en su libro que sin la cabezonería de Terradellas no se había establecido la Generalitat. Con el nombre de Generalitat posiblemente no. Es decir, pensemos que el restablecimiento de la Generalitat y la venida del presidente Tarradellas, el reconocimiento del presidente Tarradellas es un acto de ruptura en un proceso de transición, en el que recordamos que había la disyuntiva, muerto Franco, entre la reforma desde dentro, utilizando la legislación franquista, el famoso harakiri de los procuradores en Cortes que aceptaron que viene la democracia, o la ruptura. Y la Generalitat formaba parte de un pasado republicano, por tanto era un acto de ruptura. Y yo digo, si Tarradellas no hubiera insistido en que solo regresaría como presidente de la Generalitat, con otra persona, o con un Tarradellas no cabezón en este sentido, y en el sentido amable de la expresión, lógicamente, pues se habría instaurado seguramente algún tipo de institución de autogobierno, llámese Mancomunidad de Cataluña, o llámese lo que pretendieron hacer de una comisión especial para el régimen especial de Cataluña, es decir, una superdiputación desprovista posiblemente de muchas de las competencias que luego se reconocieron con el Estatuto del 79. Al finalizar el libro, al acabar de leer el libro, uno tiene la sensación de que tiene nuevos enemigos, que no son otros que los que lo fueron también de Cataluña, pero me refiero a gente que los tenías que dice, bueno, no está, pero jugaron un papel importante también contra Cataluña. Cataluña tiene muchos más enemigos de los que parece. Sí, ya los ha tenido siempre. Es decir, cuando hay determinadas reclamaciones, reivindicaciones y tal, no deja de ser ya... Mira, hace 100 años, 100 y pico, me parece que fue hacia el 1903 o 1902, hubo unas elecciones en las que la Solidaritat Catalana era una formación que unió a toda la derecha, a todas las fuerzas catalanistas de aquel momento, estoy hablando de hace un siglo, desde la derecha hasta la izquierda, concurrieron y sacaron mayoría absoluta. Entonces fueron unos cuantos diputados al Congreso, a las Cortes españolas, ¿no? Y fruto de aquella época fue nombrado ministro de Gracia y Justicia Manuel Durán y Bas. Duró solamente unos meses y al regreso a Barcelona dijo, no ens entendrán mai, no nos entenderán nunca. Es decir, volvió hastiado de ver cómo el hecho de ser catalán allí era un impedimento. Es una lástima. Entonces, cuando se habla de separatistas hay que plantearse que quizás son otros los que son separadores. Seguramente. Aún retumba en todos nosotros aquella frase de Ciutadans de Cataluña, ya eso que aquí. Esa frase va más allá de lo que la frase en sí quiere decir. A ver, yo diría que era una frase muy pensada. Me imagino que era una frase que ya la tenía meditada. ¿Con qué me dirigiré a los catalanes cuando hago el primer mensaje? La expresión Ciutadans de Cataluña venía a decir independientemente del origen, es decir, los flotats Busquets y los Molinero, que viven en Cataluña en el año 77, y el ya soc aquí porque era el retorno después de una larga espera. Desde el 39 hasta el 77 son 38 años. Por lo tanto, yo creo que es una conjunción de abierto a todos los que vivís en este país y a la vez, pues ya estoy aquí, ya era hora de que llegara. Sin el presidente Tarradellas, la historia reciente de Cataluña quedaría coja. Sí, todo y que la historia diría que le reservará un papel relativamente pequeño, porque su mandato efectivo fue corto y además sin el nivel de competencias que se consiguió con la Generalitat ya, digamos, autonómica, con Pujol, y etcétera, etcétera, ¿no? Maragall, Montilla y más. Por tanto, yo diría que en el escalafón de presidentes de Cataluña, yo diría que posiblemente el primer lugar en la historia lo ocupará el presidente Macià, pues porque era una figura, digamos, mítica, era el avi, la persona respetada y tal, que consiguió la Generalitat en un momento difícil, fruto de la proclamación de la República, y bueno, en aquel trueque de, a cambio de renunciar a la República Catalana, aceptar la Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, yo diría que por las trágicas circunstancias de su ejecución, el presidente Companys, si no lo hubieran ejecutado durante el franquismo, seguramente Companys habría tenido un papel bastante menor. Y en tercer lugar, indiscutible, que podría tener méritos para ser segundo primero, Jordi Pujol, pues porque es el de la Generalitat restablecida efectiva, 23 años de mandato, llena, digamos, todos los estadios de Cataluña, convierte a Cataluña en una especie de estado sin serlo, y luego ya vendrían los demás. Artur Mas acaba de iniciar el mandato, por tanto no sabemos cuántos años lo vamos a tener, y el presidente Maragall, diría que pasará más a la historia por ser presidente olímpico, y el presidente Montilla ha sido presidente de transición, ¿no? ¿Y de dónde viene su interés, el interés de usted por el presidente Tarradellas? Hombre, yo conocí al presidente Tarradellas
pero sobre todo yo diría que era fruto de un cierto reto entre los periodistas, tú recordarás, y también entre los historiadores, lo cual es más grave. Siempre se había dicho, el archivo Tarradellas, que tenía Tarradellas en Francia y luego lo trasladó aquí, a Poblet, que es donde está depositado, recortes de periódico. Allí sí, salen toda la prensa, todos los periodistas están bien retratados, lo que han escrito, lo que han dejado de escribir y tal, chafarderías. Y no es cierto, es decir, hay miles de recortes de periódico, es cierto, pero ahí, bueno, son 2 millones de páginas, hay la documentación oficial, es decir, hay la propia de él como consejero, primer consejero, como consejero en 3 o 4 carteras durante la República y la Guerra, hay todo el periodo suyo, digamos, de secretario general de Esquerra Republicana, desde el 54 al 77, presidente del exilio, su mandato 77-80 y luego los 8 años que vivió en Villagusta, ¿no? Ya retirado. Pero además reúne también, lo hereda en el 54, lo que era el archivo oficial de la Generalitat, que lo tenía en depósito el presidente Irla y después el presidente Tarradellas. Por tanto, es un archivo necesario para estudiar unos determinados periodos de la historia de Cataluña, pero también de España. Por ejemplo, un libro que se podría hacer, yo no lo voy a hacer, pero doy una idea, se podría hacer un libro perfectamente sobre la vida, que evidentemente no ha sido tan rica y plena, ¿no?, como la de la Generalitat, de lo que fue el gobierno español en el exilio, del 39 hasta el 77 que se disuelve, a través de las actas de ese gobierno fantasma, pues porque Esquerra Republicana formó parte en gran parte de esos gobiernos y por tanto esas actas y esa correspondencia oficial está en el archivo Poblet. Tiene usted que no hay que ir a Alcalá de Henares ni a Simancas y tal, en Poblet lo encuentras. A Poblet supongo que ha hecho muchos viajes. He hecho bastantes viajes. ¿Quedará dentro de cuánto tiempo le queda para que los ciudadanos que quieran puedan visitarlo? A ver, en 2016 se cumplirán 15 años de la muerte de la viuda, que es el superviviente a la familia. Era la cláusula que el marco, es decir, que hasta pasados 15 años de la muerte o suya o de su mujer, quien sobreviviera, no se podría consultar. Pero no quiere decir que sea consultable libremente por cualquier ciudadano, es decir... Bueno, quien lo solicite y tal, sí, es decir, investigadores, ahora también, con permiso y tal, bueno, yo lo hice evidentemente, no fue una actividad clandestina de entrar por las noches. ¿Se pegó muchos días allí leyendo mucho? Pues físicamente debía estar unos 20 días, consultando de 10 de la mañana a 6 de la tarde intensamente. Bueno, acaba usted el libro diciendo, no está todo, pero todo lo que es, todo lo que está es. No está todo, pero todo lo que está es. Sí, es decir, el libro no solo recoge, es decir, el libro es un retrato del personaje Tarradellas a través de su obsesión por la información, por escribir cartas, por recibirlas, por enterarse de lo que se cuece en España, en el mundo y en Cataluña, ¿no? Entonces, pero gran parte está sacado del archivo de Poblet. Entonces, todo aquello que digo que corresponde a Poblet realmente existe. Lo que pasa es que existen muchos más documentos, evidentemente, de los que yo he podido reflejar en el libro, por un tema de tiempo y de selección de personajes, ¿no? Se ha pegado un trabajazo, no sé si cuando empezó, luego después dijo, no sé si no me arrepentiré de haber escrito esto, por el trabajo en el que se metió, ¿verdad? Es apasionante hacer ese trabajo. Es decir, una vez en el trabajo en el terreno, ya en Poblet, ya disfrutabas. Y volviendo en el coche, me recreaba aquellos papeles. Piensa que tocaba además los papeles originales. Tenías una carta de Pau Casals a Salvador Espriu, o de Tarradellas a Indalecio Prieto, o de Juan Negrín a Lluís Companys. Son documentos originales que los he tocado en mis manos. Están reflejados, muchas cartas están también reflejadas. Están reproducidas en facsímil o bien, digamos, en el texto incorporados párrafos significativos de esas cartas. ¿Está orgulloso del resultado del libro? Sí, y yo creo que el presidente Tarradellas también había quedado orgulloso. ¿Alguien le ha felicitado ya? Me han felicitado bastantes personas. ¿Y alguien le ha criticado? Crítica directa he recibido una, por escrito, de un personaje que aparece, un personaje que conocía bien a Tarradellas, un personaje que intuyo posiblemente le habría gustado ser él el autor del libro. Ya, los celos siempre. ¿Y cree que alguien al leerlo se puede molestar? No creo que los personajes que salen, no diría insultados, pero digamos vilipendiados o reñidos públicamente o privadamente por el presidente Tarradellas, vayan a descubrir esa faceta de Tarradellas a través del libro, porque la vivieron ya intensamente en vida, ¿no?
93.000 cartas en el periodo del exilio, ¿no? Entre sí, del 39 al 77 escribe o recibe 93.000 cartas. ¿Usted cree que los políticos de ahora escriben tanto o estos piensan alguno lo escribirá ya por mí o no guardan absolutamente lo que Además, escribe? Tarradellas escribía mucho y guardaba todo. Yo siempre digo Tarradellas, no sé qué habría hecho en la época de las nuevas tecnologías. Yo no me imagino a Tarradellas enviando un SMS. Por no gustarle, a Tarradellas no le gustaba ni siquiera el teléfono, desconfiaba del teléfono. Le gustaba que todo quedara constancia escrita, e incluso de una reunión como la que estamos teniendo tú y yo ahora, pues al salir, él no tomaría notas aquí delante, pero al salir sería su despacho o estaría en un banco de un parque y tomaría notas, fulanito me ha dicho tal cosa y tal, y él se lo guardaría, luego lo pasaría a máquina y figuraría que el día 18 de mayo fulanito me dijo tal y yo dije no sé qué. La actividad que tuvo en el exilio Tarradellas, alguien puede pensar, hombre, que a lo mejor vivió más tranquilo, pero viajó muchísimo. Viajó, escribió, mucho, sí. Quiso saber lo que pasaba en Cataluña, en América, y quiso saber lo que pasaba de España en Cataluña, y de Cataluña en cualquier rincón del país también. Sí. Lo que pasa es que sorprende, y esto hay personas que, digamos, vivieron muy intensamente aquella época, desde el exilio, desde la clandestinidad en Cataluña, que te dicen, hombre, tanta actividad, la verdad es que el resultado final tampoco trascendía. Es decir, eran unos centenares de personas que debían saber de la existencia de Tarradellas. El año 56, 58, 60, 61, muy pocas personas sabían que Tarradellas existía. Y el 75, cuando murió Franco, unos miles lo sabían. Y el 77, cuando se habló por primera vez de Tarradellas, de los 6 millones de catalanes que éramos entonces, pues 5.900.000 nos debimos enterar entonces que existía Tarradellas. En cambio, a él lo conocía muchísima gente en el mundo. Él se preocupó muy mucho de saber lo que representaba y tenía contactos con todo el mundo. Él lo tenía básicamente con los americanos, con lo cual quería decir que era un político listo, porque si un día Cataluña quiere ser independiente, por ejemplo, tiene que contar con los americanos. Yo creo que hay políticos que esto sensatos que lo piensan. Y por tanto, él tiene que estar bien con los americanos, aunque no fuera su planteamiento del independentista. Y con Francia, porque era su lugar de exilio, y por tanto, él quería dejar muy claro ante las autoridades francesas que su actividad política iba dirigida únicamente para Cataluña y España, no iba a interferir en la política francesa, pero que quería un cierto, digamos, ten con ten, ¿no? Y entonces tenía buenos contactos en la política francesa. Y es verdad que decía Tarradellas, en España hay pocos historiadores, hay muchos chafarderos y chismosos. Sí, por eso puso las cláusulas de que no se puede consultar su archivo hasta pasados 15 años. Pues eso que no llegó a ver los programas de Telecinco y todas estas cosas, no lo subieron en La Noria y no estuvo en Selo No habría ido a La Noria. Madre mía. Háblanos también del nombramiento. ¿Él fue el culpable de nombrar el honorable y el moro honorable? Sí. Tarradellas, que tenía virtudes y defectos, lógicamente, ¿no? Pero tenía una virtud defecto que era la pompa. Es decir, él era muy golista, tanto en el físico, un hombre que impresionaba. Yo recuerdo haber saludado al presidente Tarradellas y en la puerta del despacho de la Generalitat uno se acerca, entonces él se para, y uno también se para e instintivamente inclina esa cabeza. Entonces, entre yo que mido 1,72 m y Tarradellas que medía 1,90 m o 90 y pico, pues bueno, había una reverencia monárquica a un republicano. Esa pompa consideró que los ministros, los consellers de Cataluña, merecían un cierto trato también protocolario. Entonces, que se llamen honorables y entonces yo, el presidente, que se llame molt honorable. En toda la correspondencia siempre veréis que se dirigen a él, honorable presidente. Cuando llega a Madrid y se entrevista con Suárez, se ha entrevistado con el honorable Tarradellas. En ningún momento se habla de molt honorable porque ese título no existía hasta que llegó efectivamente a gobernar en Cataluña. Y así le dio nombramiento también a los consellers. Así los consellers, a partir de entonces ya son todos honorables. Yo también muy honorable. ¿Y cómo fueron las relaciones que mantuvo con nuestros reyes? ¿Sí? Con los príncipes, primero se los tuvo y luego después con los reyes. No. A ver, ellos coincidieron en Lausanne, en Suiza, al comienzo del exilio, en los años 41-42. Es decir, Tarradellas huye en el 39 hacia Francia, y entonces con la ocupación alemana de Francia, él se siente inseguro, incluso lo detienen 5 o 6 veces, y tiene el día que ejecutan al presidente Companys, él está detenido. Y la familia, en el libro hay un testimonio muy impactante
de una nota manuscrita que le hace llegar el abogado del presidente Companys a la señora Tarradellas, diciendo que el presidente Companys está muy tranquilo de espíritu, que no se preocupen, que tal. Porque en el fondo el presidente Companys está pensando, a Tarradellas le puede pasar lo mismo que a mí, lo extraditarán a España, lo pelarán como a mí, pues la mujer de Tarradellas le estará hecha caldo, ¿no? Entonces, él huye digamos, de la ocupación alemana y se va a Suiza un par de años, a Lausanne, que es donde estaba residiendo justamente la familia real española antes de que se trasladaran a Portugal. Entonces, el entonces príncipe Juan Carlos y Tarradellas coincidían, aunque no se saludaban. Me explicaba un colaborador del presidente Tarradellas que incluso obviaban el cruzarse por la misma acera. Es decir, si un día coinciden en una calle de Lausanne las dos familias, cambiaban uno o el otro de acera para no tenerse que saludar, porque a uno representaba el pasado monárquico y otros eran los republicanos que habían echado a los monarcas, aunque las dos familias estuvieran en ese momento contra Franco, ¿no? Entonces no hubo contacto con lo que era el príncipe, y de hecho cuando conoce formalmente a Juan Carlos ya es como rey en el año 77 con aquel viaje sorpresa en el mes de junio. Claro. Entonces el primer encuentro fue de recelo, ambos reivindicaban, uno, yo soy el presidente de 6 millones de catalanes, igual que dijo Suárez, y soy republicano, nací republicano, vivo republicano y moriré republicano, y el rey le dijo, yo nací monárquico, vivo monárquico y moriré monárquico. Siéntese, señor Tarradellas. Y a partir de ese siéntese, señor Tarradellas, se estableció un diálogo que desencalló un poco la situación tensa vivida con el presidente Suárez y motivó o facilitó un segundo encuentro del cual ya salió todo miel sobre hojuelas para que en 4 meses Tarradellas pudiera volver. Bueno, más cosas en el libro. Lo que veo pocas cartas, poca correspondencia entre el presidente de Raya y el presidente Pujol. ¿No eran buenas las relaciones? No. A ver, Martín Villa, que me presentó el libro en Madrid, explicó en público, y por eso lo puedo decir, pues lo dijo en público, dijo, una cosa que me sorprendía mucho es que Tarradellas y Pujol tuvieran tan mala relación. Dice, porque así como Tarradellas me hablaba mal de Pujol, yo nunca le he oído hablar a Pujol mal de Tarradellas. Es decir, con todas las malas pasadas que le pudo hacer el presidente Tarradellas a Pujol, por ejemplo, cuando detienen a Jordi Pujol en 1960 por los hechos del Palau, no hay ninguna constancia escrita de que el presidente Tarradellas hiciera algún tipo de gestión entre la familia para interesarse, ¿no? Él siempre le vio como un competidor. Es decir, Tarradellas no podía ver a las personas o instituciones que podían, digamos, hacer país al margen de su impulso, sin consultarle. Y por eso sus enemigos son Pujol, es Benet, es la Abadía de Montserrat, es el Unión Cultural, es el PSUC. Es decir, aquellos que desde el interior de Cataluña hacen política, hacen país, a veces desde una faceta de agitación cultural o social o económica, pero sin llamar a la puerta de San Martín Le Beau, decir, presidente, ¿qué le parece si hacemos esto o lo otro? Pero sí es cierto que eran malas las relaciones, era de recelo, pero más de Tarradellas hacia Pujol. Pujol respetaba a Tarradellas. Otra cosa es que no es de los que siguieran los dictados de San Martín Le Beau. Pero es que Pujol lo vivió un poco por experiencia. No sé si alguna vez os lo he explicado. Pujol estuvo en el año 50, creo que era, en un viaje iniciático, no, tenía menos, tenía 20 y pico de años. Él es del año, sí, 30, pues sí, en el año 50. Fue a París y tuvo interés en ver la oficina de la Generalitat, que es donde estaba el presidente Isla. Pues voy a ver a la Generalitat para ofrecerme, mire, yo quiero hacer país, pues tal. Y vio una acogida muy fría. No habló con Isla, habló con su secretario y vio que no tenían ningún interés en encontrar, digamos, agitadores que desde dentro de Cataluña ayudaran a la causa catalanista y que en su momento restableciera la Generalitat. Y eso le desanimó y, por tanto, toda su actuación de agitación cultural, crear banca catalana, etcétera, etcétera, fue al margen de la Generalitat. Y eso Tarradellas, pues, no se lo perdonaba. El libro relata también parte de la historia viva de la Cataluña de hace 60 años. Sí, con todas sus dificultades, ¿no? Hay algunos aspectos interesantes que me entero después. Antes me preguntabas, ¿has recibido críticas, felicitaciones? Y he recibido muchos testimonios de gente que ha tenido contactos con Tarradellas, más o menos tal, y me han explicado anécdotas, situaciones que dices, si hubiera una segunda edición un día o escribiera otro libro, me servirían, ¿no? Y por ejemplo, una muy curiosa, que esto me lo explicó una persona que conocía bien a Tarradellas, decía, claro, Tarradellas
cuando íbamos a verle, decía, me vienen aquí catalanes, o gente de España y tal, que se quejan, que se ve muy mal con Franco, estoy hablando de los años 50 o 60, dice, pero vienen hoy, vuelven el año que viene, y el año que viene vuelven con un coche mejor que el año pasado. Dice, tan mal que viven, pero se cambian de coche. E incluso alguno tiene barco. Bueno, pues esa España y esa Cataluña también sale en cierta manera reflejada con también sus penurias en las cartas. En verdad tenemos que decir que también en los pasados 60 años las relaciones España-Cataluña tampoco nos han mejorado mucho, que digamos, ¿eh? Han cambiado de gente, pero los obispos y Unión Cultural también, buena relación por eso. Tarradellas tenía interés en conocer muy de cerca la actualidad eclesiástica, porque la Iglesia siempre ha tenido una influencia social en Cataluña, en España más de tono político, aquí más de imbricación en los sentimientos. Por ejemplo, el movimiento del escultismo, ¿no? En Cataluña pues está imbricado en las parroquias. Por tanto, ahí ha habido los esplais. Es un fermento, digamos, de formación de la juventud y de la adolescencia, y que por tanto conviene tener, no digo controlado, saber bien por dónde se mueve la Iglesia. Entonces, Tarradellas estaba bien informado. Él era cristiano no practicante, se santiguaba, eso sí. En el libro explico que reñía a su mujer, a la señora Antonia, diciéndole, tú te condenarás, porque yo em persigno totes les nits i tu no, i per tant t'aniràs a l'infern. ¿no? Pero más allá de esta pequeña broma, que es auténtica, él era un hombre cristiano, digo, no practicante, pero muy respetuoso. Es decir, él no formaba parte del republicanismo menja capellans. Era un hombre, digamos, que respetaba el papel de la Iglesia. Y eso hizo que, por ejemplo, pues, tuviera buena relación con el cardenal Jubany, cuando era obispo de Girona, se intercambiaron algunas cartas, pero no era su perfil preferido. En eso, él prefería tener mejores relaciones con el ejército y con la policía, porque consideraba que el poder civil necesita un aliado en las fuerzas, en la autoridad del orden, ¿no? Y esa es la policía y es el ejército. Con quien sí mantenía correspondencia Tarradellas era con Santiago Carrillo y con la Pasionaria. Sí. Bueno, porque él, ya digo, en el 39 era secretario general de Esquerra Republicana, entonces como un partido histórico que formaba parte y había formado parte del gobierno de la República, pues tenía un papel de relieve. Esto lo que hace que claro, se intercambiara cartas con el jefe de gobierno en el exilio, Juan Negrín, con el presidente en el exilio, Martínez Barrio, con Rodolfo Llopis socialista, con Indalecio Prieto socialista, con Carrillo. Con Pasionaria no, con Pasionaria muy poco. Muy poco, por no decirte nada. Yo diré que no hay ninguna carta con Pasionaria. No que no la publique, que no existe. Porque sí que he consultado determinados personajes, entonces en unos habré hecho la elección de ponerlos o no ponerlos, y poner 3 cartas o poner 10 cartas, pero con Pasionaria yo aseguraría que no había ninguna. ¿Y las relaciones entre el Barça con Federica Monsensi, de la CNT. Las relaciones entre el Barça y el Madrid no eran mejores que ahora tampoco. No, hay una anécdota que los que ya tenemos una cierta edad recordaremos, un incidente que hubo en el año 80 entre Luis de Carlos y José Luis Núñez, que no es que llegaran a las manos, pero sí que, vamos, que el presidente de él era en vísperas de un derbi Madrid-Barça en el Nou Camp, y el presidente Luis de Carlos dijo que él no pensaba acudir al palco al lado de Núñez, ¿no? Rodeado de epítetos que evidentemente no eran agradables. Y Tarradellas intervino, consiguió reunir a los 2 presidentes y a Pablo Porta, que era el presidente de la Federación Española en aquel momento, y los 4 firmaron la paz. Es curioso que el resumen de prensa de las noticias publicadas sobre ese acontecimiento es mucho más extenso que noticias de tono político que se produjeron durante aquellos 3 años del presidente Tarradellas. Y un detalle, no solamente consiguió la paz, sino que un detalle que no lo veremos en nadie más, solo puede hacerlo Tarradellas. Se produce, finalmente viene Luis de Carlos al palco del Camp Nou, y en el momento que saltan los 2 equipos al campo, se levanta Tarradellas y aplaude la salida del Real Madrid, en el Camp Nou. Es curioso también porque hemos oído mucho la frase, el café para todos, en cambio usted lo documenta bien. Sí, esto es un trágala. Es decir, se ha intentado vender de que Tarradellas aceptaba la generalización de las autonomías, y eso no es cierto. A un determinado personaje, que no desvelo,
pero que era una altísima personalidad en aquel momento, le dijo Tarradellas, cuando en plena negociación para su regreso, supongo que fulanito entenderá que esto que pedimos para Cataluña y para mi persona no quiere decir que haya que trasladarlo miméticamente al País Vasco. Es decir, que los vascos sigan su camino y que negocien, y si tienen... Él reconocía que el País Vasco y también Galicia tenían que tener autonomía, pero cada uno debía seguir su estrategia. Por supuesto, no se planteaba 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Lo que pasa es que en un momento de la negociación sí que aparece la insinuación por parte del gobierno español de que esto que se hace con Cataluña pues se hará con otras regiones de España, que en aquel momento pues se debía pensar en 6 o 7. Me imagino que las 2 Castillas fusionadas, Andalucía, pero por supuesto no creo que las uniprovinciales Murcia, Cantabria, Asturias, etcétera, se pensaran en aquel momento, ¿no? Entonces ahora se lo encontró, él no lo defendió y al contrario lo criticó. Es decir, en los años 81, 82, 83 atribuye justamente parte del malestar que llevó el 23F a la generalización del Estado autonómico. Se refiere a Euskadi, cuando habla de Euskadi se refiere como la bestia, el cáncer de España. El cáncer de España. Sobre todo lo decía respecto a ETA, que tiene su sentido, pero a veces, y lo documento para que no haya duda, a veces lo titulaba o lo extendía al conjunto del País Vasco. Con quien no se llevó excesivamente bien nunca fue con el país y con su director, con el señor Cebrián. Había tenido también sus demás y de menos. Lo que veo es que te has leído el libro de arriba abajo, porque no te estás dejando ni un capítulo libre. Sí, es cierto, ya hay un amago de crítica al país, ahora no recuerdo con qué personaje, no sé si es con Indalecio Prieto, que ha enviado una carta al país quejándose o matizando no sé qué información, y Tarradellas le dice: no te preocupes, que la carta seguro que no te la publican, conociendo cómo son de sectarios los del país, ¿no? Y al cabo de unos años también hay un incidente cuando Tarradellas ya no es presidente y que si le retenían la pensión o si ya la había cobrado o no. Entonces era mentira la información, se demostró por parte de la Generalitat, en este caso de Pujol, de que le estaban pasando la pensión que le correspondía, y la rectificación no salió. Entonces esto molestó mucho al presidente Tarradellas. De todas maneras le ganaba Pujol en sus relaciones con los periodistas. Y con el país especialmente. Y con el país especialmente. Tarradellas en principio Pujol era consciente del poder de los medios de comunicación, pero no tenía ninguna tentación de caer simpático a los medios. En cambio, Tarradellas intentaba ser simpático con los medios. Entonces, el país era la excepción. Habitualmente caía bien entre los periodistas. Cuando esa tan traída y llevada carta, al final parece ser que fue publicada sin el consentimiento del presidente, o el presidente no se dio cuenta. Ahora sí le comenta: se ha publicado la carta, ¿qué es lo que te pasa? Pues ya lo arreglaremos. Pues tampoco no te tienes no, el que no lo sabe es Cebrián. La cogía de vacaciones y tal, y dice, bueno, pues tal, pero... Ya lo arreglaremos, pero no lo arreglamos. No se arregló. ¿Y quién crees que debería leer el libro? Supongo que todos los catalanes que les interese la historia reciente. Todos los que les interese la historia reciente, todos los tarradellistas, que no sé... voy descubriendo más tarradellistas de los que parecía que había. Hablábamos siempre de 6 o 8 nombres, ¿no?, que formaban parte un poco de su guardia pretoriana, sobre todo en contraposición al gobierno que le sustituyó. Pero sí, yo diría que a las generaciones, digamos, que pasan de los 50 para arriba, para entendernos, que por tanto han vivido el final del franquismo y aquellas negociaciones complejas que condujeron al retorno de Tarradellas, yo creo que el libro les permite descubrir un personaje magnificado o vilipendiado por unos o por otros, pero bastante desconocido. Y que a través de sus cartas, tanto las que le escribe como las que le escriben, como las que entre dos escriben y hablan sobre él, y él también se entera, porque tiene una red tupida de confidentes, informadores y tal, que le ponen al tanto de lo que se dice de él y de lo que se dice en general del mundo, permite descubrir pues, un personaje controvertido. Controvertido lo era, por supuesto. Era muy suyo. ¿El hecho de que se haya escrito en castellano es porque quiere que la historia de Tarradellas se conozca mucho más allá de Cataluña? Se ha hecho con la sana intención de proyectarlo al conjunto de España, porque Tarradellas era un personaje, yo diría que en este momento quizá más apreciado en España que en Cataluña, curiosamente. Ahí tiene, señor Conte, ahí tiene su cámara. Dígale a los ciudadanos que compren su libro. Yo le agradezco que haya estado con nosotros hoy
Le felicito por el libro, tiene un trabajo serio y muy documentado y le ha llevado muchísimo trabajo. Ha hecho una gran obra, gracias. Pues después del spot que me ha regalado Justo Molinero, poco puedo añadir, ¿no? Es decir, ha sido un libro escrito con toda la ilusión, con rigor, he intentado aportar la visión periodística de interpretación de los hechos para contextualizarlos y creo que apunta luces sobre lo que fue la persona de Tarradellas, lo que fue la época de la clandestinidad, del exilio y, digamos, del resurgir democrático en España con la transición a través de la correspondencia generada alrededor del personaje presidente Tarradellas. Muchas gracias a todos ustedes.